Excelencia Personal, con Nelly y Gerardo Canseco, transmitiendo las principales plazas de la República Mexicana. Excelencia Personal es un programa fuera de serie que orienta, promueve y alienta la integración familiar en un marco de valores y principios. Aquí, en Excelencia Personal, reflexiona y rescata los valores de la vida cotidiana. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a su programa Excelencia Personal. Una semana más de encierro de todos y un gusto que estén con nosotros acompañándonos de esta manera virtual, dejando sus comentarios, sus reflexiones, sus inquietudes, y con mucho gusto pues el doctor Deimos Aguilar las va viendo, a veces las va contestando, obviamente no al aire, pero paulatinamente. Sí, posterior al programa muchas de ellas sí se contestan. Exactamente. Sí. Sobre todo las que necesitan mucha atención. Bienvenido, Deimos Aguilar, ¿cómo estás? Gerardo, muchísimas gracias. Nelly, a todo el equipo de Excelencia Personal, gracias por invitarme y pues siempre con la gran satisfacción de aportar algo bueno, siempre. Pues gracias por dedicar tu tiempo, sobre todo a estos radioescuchas que están inquietos y siempre ávidos de recibir información, de buscar cómo ser mejores personas. Sí, claro, ¿no? Un tema muy importante, el liderazgo. ¿Cómo se forma un líder? Ese es el meollo del asunto, ¿no? Es algo formativo, es algo aprendido, es algo programado y bueno, pues yo considero que todas las personas podemos serlo en la medida que el ambiente sea propicio, en un sentido de descubrir y poder desarrollar el talento que todos tenemos, ¿no? Hay mucho talento escondido, mucho talento desperdiciado, porque el medio está enfocado en cosas más rutinarias, ¿no? Como que nomás saca 10 y punto, pero no importa si el ambiente es influyente en ti, pues eso a mí no me interesa, dicen muchos papás. Simplemente que seas un buen alumno para que tengas de qué vivir, como si esa fuera la vida, ¿no? Sí, se queda peor que medianito, eso es muy bajo. Sí, de verdad muy carente, ¿no? Entonces la formación de un líder obedece a muchos factores, porque habrá ciertos contextos, Nelly, Gerardo, pues a lo mejor en zonas suburbanas o zonas tal vez marginadas, pues donde los medios, los recursos sean bastante pobres y pues solamente sea sembrar y cosechar y punto, ¿no? O sea, a lo mejor no van a la escuela porque no hay, o no hay deporte porque no hay canchas, porque viven en un cerro. Lamentablemente las condiciones del ambiente influyen, por supuesto, en el desarrollo de las personas, pero habrá también en lugares marginados jóvenes con propuestas, habrá jóvenes con proyectos que tengan esa visión que es importante en un líder, que digan, bueno, este pueblo o este lugar puede mejorar y creo que sería bueno que tuviéramos esto y aquello, y así en forma muy temprana, pero este tipo de mentalidades positivas con proyecto, pues si se les dan los elementos para que puedan enriquecerse en conocimientos y en experiencias, indudablemente que puedan ser líderes importantes, que aporten algo a la humanidad, ¿no? Claro, o líderes de bien. Líderes de bien. ¿No? Claro. Claro, un líder es el que propone. Seguro, ¿no? El que innova, el que se atreve también, ¿no? Ya estamos dando algunos elementos importantes de un buen líder, ¿no? Innova, propone. Da ejemplo. Se atreve, da ejemplo, por supuesto. Resuelve. ¿No? Claro. Y algo que he podido desarrollar en la consulta con niños, jóvenes y con los papás, es un plus en cuanto a la atención de los jóvenes, que la mayoría que llegan a consulta, pues llegan con una psicopatología y con una enfermedad pues afectiva o mental y también física en comorbilidad. Muchas veces son jóvenes con un problema tiroideo y tienen problemas emocionales, ¿no? Entonces, la búsqueda, el objetivo primordial en cuanto a una consulta, pues obviamente es restaurar la salud, que se quiten los síntomas que interfieren pues con el funcionamiento de una persona. Cualquier persona con síntomas tiene una interferencia en su desarrollo. El simple hecho, como ayer lo vi en consulta, un joven que tiene migraña,
y sin aparente causa identificada, de repente sus dolores de cabeza son insoportables. Digo, en una escala decimal del 1 al 10, le digo, ¿cuánto te duele? Me duele 10, dice, me tengo que acostar, que no haya ruido. Y ya el analgésico y el sueño y el silencio le alivian, pues no. Pero digo, ¿cómo podemos esperar que este joven pueda ser un líder si tiene unos dolores de cabeza impresionantes, ¿no? Digo, ya se le solicitaron los estudios pertinentes. Sí, porque eso sí es discapacitante, ¿no? Totalmente, ¿no? Y digo eso solo por poner un ejemplo. Claro. Pero cuando con la cooperación de los padres y de los maestros, que son muy importantes en la salud de los niños y de los jóvenes, este tema de la salud se recupera, lo que me da una enorme satisfacción es que promuevo en ellos las bases de un liderazgo, ¿no? Enfocado sobre todo en un aspecto, ahora les llaman influencers, ¿no? Tienen otro nombre, no me acuerdo, o youtubers, ¿no? Sí, depende de la red en la que anden, ¿no? Sí, claro, ¿no? Entonces, este poder de influir en los demás se va estructurando en jóvenes desde etapas muy tempranas, de 12 años, primero de secundaria, empiezan con ese poder de organizar un equipo de fútbol o de voleibol o un equipo de danza, jalan a los demás, ¿no? Son como un ejemplo por su actitud positiva. Y es que uno de los elementos básicos de un liderazgo, Nelly, Gerardo, es la autoestima. Esa es la plataforma, ¿no? Si no hay autoestima, no puede haber liderazgo. Esa es una condición que yo considero absoluta. Porque quien tiene baja autoestima es una persona dependiente, es una persona sometida, que obedece sin cuestionar, aunque no sea buena la orden. Una persona con baja autoestima, aunque tenga salud física, es una persona que no se atreve, que la crítica, la opinión de los demás jovencitos, pues le devasta, ¿no? Puesto que están enriqueciendo su persona, su personalidad, pues sí, con la opinión de los demás pares, ¿no? Pero la importancia en él y de que un niño, un joven, empiece a estructurar bien consolidado, con certeza, de manera absoluta lo que es, lo que puede, lo que no puede, le da muy buenas bases para que sea una infancia con mucha seguridad y mucha confianza, de poder atreverse, de poder opinar, de poder cuestionar, de poder criticar, ¿no? Ese va a ser un buen líder, ¿no? Un niño que tenga esa capacidad, digo, es de verdad sorprendente. Claro, y no se encapsula, ¿no? No se achica ante nada. Por supuesto, ¿no? Y que tenga ese valor de proponer, de atreverse, de cuestionar, y por qué no de criticar a sus papás, ¿no? Digamos que aquí hay dos momentos en el líder, ¿no? El niño que puede serlo, que se atreve a decir lo que piensa, ¿no? En forma natural, espontánea, pues con la debida observación de sus padres y maestros, ¿no? Podrías decirlo mejor, en fin, pero es como respetando su naturaleza, esa naturaleza de expresarnos en todos los sentidos, ¿no? Verbales, emocionales y de actitud. Pues ese niño va a tener una salud plena y mentalmente y emocionalmente va a tener un excelente desarrollo. Ese es el término en el que me quiero enfocar, excelente desarrollo, ¿no? Pues creo que es casi lo mismo, lo estoy leyendo, que excelencia personal, ¿verdad? Entonces, hasta ahí ese niño va a tener elementos, bases para poder, ya con más elementos, con más conocimiento y con más experiencia, cuando entra a la adolescencia, ahí ya se puede complementar, porque un líder empieza desde la infancia. Ya en la adolescencia se puede complementar este poder, es el empoderamiento de, ahora sí, con más elementos. ¿Qué tal cuando empieza a cuestionarse a sí mismo? Que sería como el buen principio de un líder influyente positivamente, cuando se cuestiona
a sí mismo. Y enseguida, cuando acepta las observaciones y las críticas positivas de sus papás y maestros. De los demás, de la afuera. Claro, claro. Digamos que un jovencito de 12, 13 años, segundo de secundaria, en donde hace ese momento, esa pausa, donde se cuestiona y pueda decir, oye papá, creo que estoy fallando en esto. Fantástico. No, nadie se lo dijo. Claro, se hace consciente de que tiene que cambiar. Que tenga capacidad de analizar. Sí, no, eso sería de verdad extraordinario. Sí, capacidad de analizar y luego de atreverse a hacer el cambio, ¿no? Y qué importante lo que nos ¿no? dices, porque existe la creencia de que solamente los líderes así nacieron y así crecieron. Y hay mucho que construir. O sea, tú quieres que tus hijos sepan ser líderes y por supuesto puedan guiar a otras personas, obviamente, hacia lo positivo. Entonces tienes que darles herramientas, tienes que darles esa capacidad de autoanálisis. Y sí, hay niños que por supuesto los ves desde chiquitos siendo líderes, ¿no? A ver, vamos a jugar a esto y tú eres tal y tú eres tal. Qué increíble. Y te tocan lo traen, pero eso se puede apagar en el camino. Claro. Si no se fomenta o se construye. O como también el que no lo trae lo puede construir. Y se puede alentar hacia el lado negativo, que se conviertan en un berrinchudo como adulto que solo quiere hacer su intolerante, un tirano. También, claro, ¿no? Por supuesto, ¿no? Entonces, si quieres, después de la pausa nos aclaras, ¿no? Por supuesto. Cómo no caer en esos extremos y cómo fomentar realmente el que formemos a un gran líder. Así es. Volvemos. Porque sabemos que te interesa conocernos, nuestra dirección electrónica es www.excelenciapersonal.org.mx. Continuamos hoy en Excelencia Personal, estamos hablando de cómo se forma un líder. Y antes de la pausa, Deimos Aguilar te preguntaba, pues, ¿qué podemos hacer quienes nos dedicamos a la formación, ya sea padres, educadores, maestros, para que ese potencial que tiene todo ser humano se pueda encaminar y desarrollar positivamente? Sí, por supuesto. En este tema de cuestionar, que también es algo muy natural en los niños, una vez que con templanza y con sencillez un niño le enseñan a reconocer sus errores, no tiene la menor duda de que sus padres, sus maestros, pues también se equivocan, y en esa perspectiva proyectiva, pues un niño no tiene temor de poder decirle a los demás lo que él considera una falla o un error, pensando que ese adulto lo va a aceptar, ¿no? Entonces, una buena formación en cuanto a un líder es que ese papá reconozca sus errores, como algo tan bello, natural, espontáneo, que todos podemos tener, ¿no? Y cuando el niño le diga, papá, estás fallando en esto, y el papá diga, hijo, tienes razón, gracias por hacerme la observación, pues, ¿qué se está creando? Pues los elementos, las bases de una buena autoestima para un buen liderazgo, ¿no? Ahora, algo muy importante es que podamos identificar primero nosotros, los radioescuchas, nosotros los exponentes aquí en Excelencia Personal, pues si conocemos de verdad a un buen líder, ¿no? Creo que esa es la pregunta que nos debemos hacer. Y no tenemos que irnos muy lejos. Yo creo que muchos padres de familia son buenos líderes. Claro. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el líder tiene una visión, tiene una dirección, por eso es directivo, por eso es jefe, por eso tiene un cargo, por eso tiene una responsabilidad, ya sea moral o laboral o social, pero todos tenemos una responsabilidad, ¿no? Entonces, pensando, Nelly, en estos tiempos de contingencia, de confinamiento, a nivel Secretaría de Salud, bueno, pues la responsabilidad es de verdad enorme, ¿no? Enorme, sí, claro, en la protección de todos los mexicanos y de
pues de hasta otros que no son mexicanos, pero que pues la pregunta es el líder es apto, es competente, fue puesto por un dedo, fue por nepotismo? Digo, es una Sí, pregunta. da mensajes claros, concisos. Por supuesto, ¿no? Que Guía al tenga las pueblo. bases. O da Da buen hacia un ejemplo. lado o hacia otro, ¿no? Claro, participa, es protagónico, tiene un buen currículo, ¿no? Pero digo, estoy Está conectando. preparado, claro. Sí, claro, estoy conectando desde lo que es un niño hasta lo que es una altísima responsabilidad social. Claro, que en está un pueblo. guiando a más de 120 millones de mexicanos, Por imagínate, supuesto, ¿no? ¿no? Qué gran responsabilidad. Sí, desde que empezaste con el tema es lo que traigo en la cabeza. O sea, Sí, Nelly, la verdad es que ser líder es una enorme responsabilidad. gigantesca, Porque puedes llevar a las personas hacia algo positivo o hacia algo negativo. totalmente. A ser mejores o peores. A Claro, cuidarse o no. O sea, tiene Así mucho es, que ¿no? ver con eso, ¿no? claro. Y bueno, entonces si nos regresamos pues a este momento histórico del desarrollo y de la promoción de los líderes en los jóvenes, algo que hay que considerar es esa capacidad de influir en los demás, ¿sí? ¿Cómo? Pues de una forma espontánea, de una forma natural. A muchos niños les digo, saluda, vas a ver cómo alguien te va a contestar, pero le enseño que el que contesta, él ya influyó en el otro, ¿no? Y si son 2 o 3 los que contestan tu saludo, o el simple hecho de que digas con permiso, no me da permiso, con permiso, estás influyendo porque se van a hacer a un lado, o si estás hablando y no has terminado tu tema, y estoy hablando de niños, y no has terminado tu tema y te interrumpen, dile al maestro, dile al compañero, permíteme, no he terminado, un tanto molesto, un tanto enojado, pues porque nadie tiene por qué interrumpirte, ¿no? Digo, a menos que sea una emergencia, por supuesto, ¿no? Pero digo, ¿cómo en cosas tan elementales, Nelly, Gerardo, un niño puede ya estar influyendo en los demás? Y no se diga a nivel del juego, Sí. porque el juego pues, para ellos es bastante constructivo y bastante interactivo, en donde el que hace trampa, pues ya no vuelvo a jugar contigo, o discúlpate porque nos estás haciendo trampa, pero está influyendo en el otro, ¿no? Ese es, digamos, cómo el niño puede irse desarrollando para un futuro líder, ¿no? Entonces, hay un factor de riesgo en el liderazgo, que es el desarrollo de la personalidad pasivo-dependiente. Es algo que se va estructurando de forma gradual en un ambiente en donde o se le sobreprotege o en donde se le boicotea con una educación autoritaria, y son personas de 16, 18 años en el que no protestan Y no saben tomar y decisiones. en el que no pueden, sí pueden, pero no saben cómo. tomar decisiones, y en esta medida pues indiscutiblemente no podrá ser un líder, va a ser una persona sometida, pasiva y, algo preocupante a nivel cultural, altamente manipulable, porque su misma actitud como su misma ignorancia pues lo hacen estar dependiente de lo que los demás digan, ¿no? Claro, lo van a hacer sumiso. Completamente, lo contrario de un líder, ¿no? Esa persona a la que se puede manipular, y lamento decirlo, pero son miles de millones de mexicanos manipulables, ¿no? Pues porque no tienen esa capacidad crítica de cuestionar ante las noticias falsas, ante tanta información que es información, no es conocimiento, y de tal manera pues se quedan con una idea. O también personas con fanatismo, pues no pueden ser líderes porque tienen una mente rígida y las cosas son como creen y piensan, y son violentos, y si no piensa el otro como él, se alteran y pueden ser muy destructivos, ¿no? Entonces es importante considerar estos aspectos de riesgo para la formación de un líder, ¿no? Claro, porque si ese líder no tiene ese cimiento que hablabas tú al principio, que es la base de la autoestima, entonces ese no va a poder guiar al pueblo. Al contrario, va a buscar su beneficio usando a los demás para conseguirlo. Por supuesto, ¿no? Que desgraciadamente sucede en muchos casos, ¿no? Un líder es. sindical que no ve por el bien común, ve por alguien, por el suyo nada más. Claro. Un líder municipal que incluso viola a mujeres y cree que no va a pasar nada, ¿no? No, qué grave, ¿no? Y que tiene una imagen pública con la que otros se identifican para mal. Qué fuerte. Por eso insisto en la responsabilidad. Un Claro. líder puede guiar
a las masas hacia el fracaso o hacia el éxito. Así Sí, es. es muy delicado, ¿no? Por supuesto, ¿no? Ser un líder de bien es lo que buscamos y es lo que pretendemos para nuestros hijos, Claro. pero cómo no convertirse en alguien que se sirva de los demás y que sea pues un liderazgo mal encausado hacia lo negativo, ¿no? Hacia la Así manipulación. es. ¿Les Claro. parece bien si vamos a una pausa Por supuesto que y sí. continuamos? Porque sabemos que te interesa conocernos, nuestra dirección electrónica es www.excelenciapersonal.org.mx. Continuamos hoy en Excelencia Personal, estamos hablando de cómo se forma un líder y por supuesto que sería importante poner ejemplos, ¿no? Aquellos Por líderes supuesto. que realmente lo han sido a través de la historia, hay muchos. Sí, claro. Sí, El Papa Juan Pablo II, por supuesto, no hay duda, ¿no? Mahatma Gandhi comentábamos, ¿no? La Así Madre es. Teresa de Calcuta, Ujú. ¿no? José Martí, en fin, digo, no. hay que buscar líderes de nuestro tiempo, ¿no? Sí, ¿Cuántos? también, claro. Y a veces sin nombre, hay líderes sin nombre, Anónimos. anónimos. Aquel sacerdote, que salió su nombre, pero la verdad no lo recuerdo, que habiendo la Iglesia Católica conseguido su respirador con fondos de la Iglesia Católica, él Increíble, decidió ¿no? donarlo a un joven, Ujú. porque dijo, bueno, él tiene más años por delante que yo. Claro, claro. Ante la falta de ventiladores que en España. En ¿no? Italia. En Italia. Y lo donó. Sí, Se lo Qué pasó a un fuerte. joven, ¿no? O Y él sea, falleció, obviamente. Y él falleció, sí. por a el falta tema del de- coronavirus. así es, ¿no? Entonces, como ese, muchos, ¿no? Y cuántos han sabido guiar a los jóvenes hacia el deporte o hacia un hábito positivo. Sí, ¿Cuáles son esos líderes que tú admiras? Compártenos. Es importante Exacto, ¿no? saber a y quién algo, admiramos. y algo importante de esta formación es la credibilidad, ¿sí? Porque de esa manera entonces sus palabras impactan, trascienden, ¿no? Un líder no ordena, Ujú. un líder promueve, un líder sugiere, un líder enseña, ¿no? Un líder es persuasivo, pero tiene argumento, ¿no? Tiene oratoria, pero no es un bla, bla, bla. Hace unos días hablaba con mis alumnos sobre el discurso retórico, tautológico, que es puro bla, 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 que no dice nada, Ujú. y que es el que desafortunadamente los líderes negativos pues les caracteriza, ¿no? Ujú. Son palabras huecas, Sí, donde no hay un contenido, objetivo, ¿no? claro, y donde el objetivo muchas veces es manipular o pues jalar gente para que sea de su rebaño, Ujú. pero vendiéndoles una idea falsa de la realidad y Sí. con unos fines que no son buenos a nivel social Por supuesto. o que son exclusivamente buenos para él, nada más. Sí, claro. Y entonces, bueno, hablando de la historia de un país, del destino de la humanidad, pues en primer lugar debemos de saber que todos tenemos una responsabilidad social, todos en cualquier ámbito, líderes de opinión, como lo son ustedes, como Como lo eres fue, tú, bueno, gracias a ustedes también, pero si algo nos caracteriza en gran medida es la credibilidad, Ujú. ¿sí? Hay Sí, la cierta congruencia. congruencia exactamente en este sentido, ¿no? Y la característica, el perfil de un líder es la trascendencia para bien. Yo recuerdo, y de verdad me quedé sorprendido cuando estudiaba medicina, que en tercer año había un compañero que admiraba, se me llamaba Marco, no me acuerdo su apellido, Ujú. pero de verdad se ponía a hablar y cautivaba. Decías, qué elocuencia. Pero de verdad era impresionante porque, pues digo yo, para escuchar realmente tiene que tener fondo lo que dice la persona, ¿no? Ujú. Y era convincente, de verdad era increíble. Y sí, paulatinamente se hizo líder, después se hizo maestro, después se hizo director de la Escuela de Medicina, ¿no? Pero Sí, digo, escaló seguramente bastante. su desarrollo fue bastante promovido por su familia, pero era creíble lo que decían. Aparte, un buen líder estudia, y si no sabe, lo reconoce.
Claro. Y lo se dice, prepara. Ujú. investiga. Y obviamente pues se hace rodear de personas que tienen los elementos, las bases, pues porque, Sí, que también lo enriquecen, ¿no? pues sí, definitivamente. Digo, en otrora pues solamente eran los diarios, pues los que le hacían llegar a la población los sucesos del acontecer cotidiano. Y digo, luego nos damos cuenta que muchas empresas de periódicos pues están vendidas al mejor postor. Y lamentablemente, pues, ¿qué es lo que se hacía? Que esos líderes negativos hacían una manipulación de la población, ¿no? Y pues la gente en su ignorancia, pues se lo creía, y de esta forma, pues ha habido un control terrible pues, de las masas, ¿no? Sí, se confisca la conciencia. Completamente. Qué fuerte. Y algo que me gusta de las nuevas generaciones, futuros líderes, es que cuestionan, que son escépticos, ¿no? Si algo le enseño a los adolescentes en este plus de que ya que se curan, promuevo en ellos el liderazgo, son dos aspectos que hay que considerar. Uno es el escepticismo, no te creas todo, cuestiona las cosas, ¿no? No que sea tu típica personalidad que no creas las cosas, no, cuestiónalas, piénsalas, averígualas, y por qué. Analízalas a fondo. Analízalas, sí. Ese es el escepticismo. Saca y el tu otro, conclusión. exacto, que te convenza, ¿no? Y la otra es el eclecticismo. El ecléctico es el que toma lo mejor de lo que le rodea. No se casa ni se queda con una sola idea. Un ejemplo de eclecticismo en un joven líder es que él tomó de la religión de sus padres lo mejor, pero también cuestionaba algunas cosas, no de la religión, sino del uso que se hacía de la religión, pues por líderes eclesiásticos negativos, ¿no? Y así tomaba también de ciertas filosofías positivistas, naturalistas, tomaba lo mejor, digo, qué maravilla, porque enriquecía su vida con esas dos cuestiones, escéptico y ecléctico. ¿Y qué tenemos con nuestros mexicanos? Pues que no cuestionan las cosas y por el otro lado se quedan con lo que les dijeron que es lo bueno y con eso viven, ¿no? Sin decirle a sus padres, pues yo no quiero ser abogado, yo quiero ser pintor, yo quiero ser músico, no quiero hacer lo que toda la familia ha hecho, ¿no? Claro, su vocación va por otro lado, pues exprésalo, ¿no? Pero por supuesto, ¿no? Y entonces, un líder también, aparte de estos dos aspectos, tiene el egoísmo sano. Y cómo choca con la cultura este concepto, porque muchos veo que me dicen, sí, está bien, doctor, pero no lo están aceptando porque le choca. No te compran la idea. No la compran porque pues obviamente están acostumbrados a pensar en el otro, en esa búsqueda de cariño, en esa búsqueda de afecto, ¿no? Y no pensar en sí mismos. Por supuesto que no. Que debe de implicarlos, ¿no? Claro. Si no, ¿cómo? Y no se dice, pero un líder pues normalmente no se enferma. Digo, todos nos podemos enfermar, digo, no somos invulnerables, ¿no? Pero esa es una característica de un buen líder, ¿no? Hemos visto en la historia de diferentes presidentes de todo el mundo que pues en su mayoría los buenos no se caracterizan porque estén enfermos, se mantienen vigentes, se mantienen presentes y funcionales, ¿no? Pero también lamentablemente vemos como algunos líderes mueren jóvenes porque no cuidaron su salud. Y eso es algo que un líder refleja, que cuida su salud, que está sano, que ve por él, que se hace chequeos, que hace ejercicio. Obedece a los expertos, a los especialistas cuando dicen que se toman ciertas medidas. Que te calmes. ¿no? Claro, si salir, no salir, pues vamos a hacerle caso, ¿no? Sí, claro, ¿no? Si tocar, no tocar, si abrazar, no abrazar, si besar, no besar, ¿no? Por supuesto, por poner sí. ejemplos. Claro, sí, y muy apropiados en estos tiempos. Pero eso es algo que también, no que se venda en un sentido mercadológico, sino que trasciende en el discurso del líder, ¿no? Que lo que dice lo hace él también. Lo vive. Lo vive. Procura vivirlo. Podrá tener tropiezos o no lograr todo bien. Claro. Pero tiene claro su objetivo, ¿no? Por supuesto, ¿no? Pero ahí está otro elemento de este joven que puede desarrollarse como líder, que cuida su salud como algo prioritario. Otro componente importantísimo es
un niño, por su nivel de desarrollo, Nelly y Gerardo, no tiene convicciones, ¿sí? Tiene, pues, suposiciones, pero no tiene la convicción porque no ha logrado llegar al pensamiento abstracto. Un niño vive en creencias de, pues, que mi papá me quiere y, pues, puedo dudarlo después si se divorcia de mi mamá y se va, ¿no? Y ya no lo vuelvo a ver, pues yo creía que me amaba, ¿no? O bien puede pensar que un maestro es bueno y al rato el maestro, pues, se porta hostil y agresivo. Pues un niño se desilusiona muy fácil porque no tiene convicciones, ¿no? Pero ¿qué tal cuando este adolescente empieza a desarrollarse en este tema tan maravilloso que es el liderazgo? Sí. Cuando ya le caracterizan, no muchas, pero ya empieza a tener convicciones, ¿no? Esta convicción es el convencimiento, es el tema de lo absoluto, de que lo sé, lo siento, lo actúo y no me importa la opinión ajena. Pues digo, en un sentido muy coloquial, pues es la orientación sexual. Estoy convencido de que me gustan las mujeres y no tengo la menor duda, y si me cuestionan, no me interesa. Entonces, eso le da al líder joven un rumbo, ¿no? Le da una estructura, le da una seguridad, ¿no? Le da esa postura decisiva, ¿no? ¿Cuál otra? Pues enhorabuena cuando el adolescente está convencido de que quiere seguir estudiando, ¿no? No va a haber ni nadie que lo meta, que nada ni nadie que lo haga dudar, ¿no? Y sí, que tenga claro el objetivo, no solo es terminar la secundaria, la preparatoria, sí, sino voy por una carrera, excelente, ¿no? Sí, claro. Como un joven puede determinarse a ser un gran nadador o un gran, deportista, ¿no? O en el arte. O en el arte. ¿Y cuántos jóvenes supuesto, nos han enseñado a lo largo de toda la historia, ¿no? Con su vida y con el ejemplo y con hechos, que son capaces de hacer grandes cosas cuando adquieren esa posibilidad de ser líderes. Claro. Hay muchos casos, ¿no? En nuestra historia, incluso algunos desconocidos, pero busquen por ahí la biografía de José Sánchez del Río. Voy a buscar porque no lo conozco. ¿No? Sí, en la época del presidente Calles. Un mexicano que en la época cristera, en la guerra cristera. Es un gran mexicano y poca gente sabe la historia de este personaje. Y tuvo una convicción con su fe muy era clara, un ¿no? Era un chavito, pero se determinó a luchar por sus convicciones. Ideales, sus convicciones. Y un adolescente y un joven se caracteriza por esa visión hacia el futuro, porque cuando adopta una creencia lo hace en serio y cuando quiere ayudar lo hace pero de veras. Por supuesto. Entonces, de nosotros como adultos también depende qué les estamos transmitiendo a los jóvenes, qué les estamos enseñando, porque a lo mejor no les estamos transmitiendo bien ese mensaje. Tú decías, el chavo que no quiere estudiar para abogado porque su papá lo es, y a lo mejor cree que siendo youtuber va a ser alguien en la vida. Qué triste, ¿no? Porque por ahí posteaban una foto donde decían qué va a pasar si son youtubers, influencers, ¿quién va a atender a los enfermos? ¿Quién va? O sea, sí necesitan. ¿Quién va a estudiar para ser médico, enfermero, exactamente. Claro. De nosotros, los que somos adultos hoy día, depende esa imagen, ese liderazgo. ¿Cómo estás siendo líder tú en tu casa, como padre de familia, tú como madre de familia, tú como profesionista, tú en momentos de crisis? ¿Qué mensaje estás dando y hacia dónde quieres llevar a los que te rodean? Claro, y de pronto dimos, ¿quieres ser youtuber? Bueno, pues a lo mejor no es lo ideal. Estudia. Pero pregúntate quién es el que dice yo quiero ser narcotraficante. Claro. Pues ahí sí ya cuidados, hacia dónde todavía estás hacia algo mucho más negativo. Más negativo, seguro. ¿Cómo estamos formando a los jóvenes? Una gran pregunta con la cual nos vamos a esta pausa. Porque sabemos que te interesa conocernos, nuestra dirección electrónica es www.excelenciapersonal.org.mx. Continuamos hoy en Excelencia Personal y pensando, pues esto que nos ha dicho el doctor Deimos Aguilar,
¿Cuántas veces hemos creído que ese líder le tocó, ¿no? Y a veces escuchamos incluso a los jóvenes, pues es que ese le tocó ser un gran músico, le tocó ser un gran escritor. No, es importante pensar cuántas horas dedica un jugador de fútbol a practicar. Sí, o el músico, como decías. ¿Cuántas horas practica un músico? ¿Cuántas horas practica el nadador? ¿Cuántos sacrificios se tiene que hacer para llegar a la cima y hasta donde queremos lograr? Claro, cuántas horas de vuelo lleva, ¿no? Por ejemplo, el músico, pues nadie lo escuchó las cientos de horas, de miles de horas que invirtió en lograr tocar como toca. Pero ya que logra la supercreación o tocar a los grandes exponentes, y lo escuchas y lo hace excelente y dices, wow, y ahí sí están los reflectores, pero en la etapa del esfuerzo no está. ¿Qué tan dispuestos estamos para hacer todo ese esfuerzo para alcanzar esa perfección? Sí. Y de esto hay que hablarle mucho a los jóvenes, porque por supuesto que en YouTube, en las redes, en los medios, ¿qué es lo que vemos? Pues el resultado final. No ves todo el esfuerzo, el proceso. Exacto. Y hay que considerarlo, porque está ahí el esfuerzo, la dedicación, el sudor, compromiso. Claro. Sí, claro, en pocas palabras. El sacrificio, ¿no? Seguro, ¿no? Y un youtuber puede brillar un mes y desaparecer el mes que... O sea, no va a permanecer. Es como por modas. Claro, ¿no? Algo que permanece, que claro, se mantiene. Y que pueda trascender y que incluso. pueda trascender en la vida de los demás, es algo difícil. Así es. Y que no se logra de la noche a la mañana. Entonces, en ese sentido, ¿cómo transmitirle a los jóvenes pues esta importancia de que vean esa luz al final del camino, pero que se centren en esa motivación de convertirse en algo grande? Exactamente. Otros dos componentes importantes de este aspecto formativo de un líder son, uno, que es visionario, y dos, que es revolucionario. Uh-huh. No en un contexto revolucionario negativo, no, sino de la palabra, la vamos a desglosar, es iconoclasta. Cuestiona los íconos, ¿no? Cuestiona los paradigmas, de tal modo que dicen, bueno, han funcionado para determinada época, pero en la cuestión revolucionaria, él dice, puede haber otras cuestiones que sean mejores a lo que durante muchos años ha existido. Es decir, se sale del estándar. Claro, por supuesto. En cuestión de liderazgo y de arte, bueno, los grandes muralistas mexicanos, Orozco, Siqueiros, no recuerdo ahorita otros, pero de Tamayo, en fin. Claro, ¿qué nos dicen sus obras? ¿No? El trabajador que no se deja, la huelga, ¿no? En esos tiempos del comunismo, en la URSS, ¿no? Eran pues aspectos revolucionarios que quedaron plasmados ahí para las futuras generaciones y que de algún modo eran lo que ellos creían, bien o mal, lo que pero podría en un momento creían. Dado cambiar las injusticias, ¿no? Exacto, las injusticias sociales que se veían, en fin, ¿no? Y no hay duda que de ahí salió la Ley Federal del Trabajo y salieron los sindicatos. Digo, lástima que luego los líderes son corruptos, ¿no? Tal vez no todos, pero la mayoría. Pero bueno, esa parte revolucionaria es muy importante en un líder, porque si va a continuar con lo que ya está establecido, pues cualquiera lo puede hacer, ¿no? Uh-huh. Tiene que haber una propuesta de algo innovador, de algo nuevo, de algo que enriquezca a las nuevas generaciones, ¿no? Uh-huh. Pues obviamente para que en un aspecto filosóficamente dicho, antítesis, pueda crearse algo nuevo. Entonces, ahí está la cuestión. Sí, revolucionaria. Uh-huh. Sí, vamos, es como se ve lamentablemente en las instituciones públicas, llega un director, sigue lo mismo. Llega otro director y sigue lo mismo. O de mal en peor, ¿no? Y entonces, ¿para qué quieres, caray? Ahí sí dices en la torre, ¿no? Claro, entonces digo, qué lamentable que este nepotismo pues no dé pauta para que lleguen personas que puedan proponer, pero con bases, ¿no? No con propuestas, sino con historia de que ha habido proyectos. Sí, con un antecedente sólido de capacidad. Por supuesto, ¿no? Claro, ¿no? Y la otra cuestión visionaria, ¿no? Yo creo que de los grandes visionarios, pues seguramente Julio Verne, ¿no? El viaje a la luna, pues cuando todavía ni siquiera había naves espaciales, ¿no? O ese visionario de también, pues que algún día primero era un zapatito, ¿no? El agente no sé qué. El agente 007, ¿no? O el 83, o el 86. ¿no? Eso, pero sí. Imaginándose pues en un futuro lo maravilloso que iba a ser, y lo estamos viviendo,
porque ese líder fue visionario, ¿no? Vio más allá de lo que todo mundo. Y esto es bien importante, Nelly, Gerardo, porque un buen líder en esta visión se anticipa a las cuestiones epidemiológicas. O sea, un buen líder en salud pues podría en alguna medida, con conocimiento, digo, yo tengo una maestría en salud pública, prever hasta cierta medida, ¿no?, qué aspectos podrían agudizarse, empeorarse, y tener los recursos como un buen secretario de salud, ¿no? Y no a la mera hora improvisar, ¿no? Deimos, ¿tú ya viste la plática, la charla esta de hace como 5 años de Bill Gates? No, es impresionante. No recuerdo cuál exactamente, sí. Habla sobre esto, sobre qué pasaría si un virus justamente llegara a nuestra sociedad, se propagara, murieran 10 millones de personas y que no pudiéramos erradicarlo en todos los países del mundo. Pero lo dijo hace 5 o 6 años. Eso es un visionario. Lo puedes buscar en YouTube. Y es Bill Gates, que bueno, vaya que también es un visionario, por supuesto, pero no es ni médico ni nada de eso. Y habló de eso. Este es uno de los peligros actuales. Claro. Que tenemos en nuestra sociedad. Nos hemos preparado mucho en armamento, poco en cómo combatir algo tan bobo como un microbio, un virus, algo pequeñísimo, ¿no? Que ni siquiera se ve y puede llegarnos a todos. Y pero el enemigo de la humanidad, ¿no? Claro. Fíjate nomás lo endeble de la humanidad. Por supuesto, qué frágiles, ¿no? Claro. Pero ¿dónde ponemos nuestra atención? En el armamento, en conquistar Marte, en conquistar la Luna, el universo. Sí, pero el presupuesto en los diferentes países del Producto Interno Bruto para investigación, pero para salud, es paupérrimo. Claro. Además es el primero que se reduce cuando vienen las crisis. Sí, o cuando vienen las campañas. Ah, claro, las campañas políticas. O sea, y un pueblo sin salud no puede hacer nada. Lo dijiste en el ejemplo de tu paciente con migraña. Cuando algo te incapacita ya no puedes hacer nada. Puedes tener todas las características, la motivación, el empuje, las ganas. No puedes. Sí, claro, ¿no? Entonces, esta cuestión de visión debe de ser anticipatoria, debe ser proactiva, debe ser preventiva. Y de hecho es uno de los aspectos básicos que todo médico aprendemos, la prevención, el anticiparse en cuestiones epidemiológicas, ¿no? En lo que es una epidemia y lo que es una pandemia y lo que son los factores de riesgo en diferentes contextos, ¿no? En higiene, en vacunas, en autoestima, pues incluso en educación para la salud. Esa visión es la que se requiere que se desarrolle en un líder, pero bueno, si ya los malos líderes ya están mal hechos, pues los que vienen cuidar las nuevas generaciones, ¿no? Por supuesto, promover un líder, promover muchos líderes, ¿no? Sería de verdad fantástico porque pues no habría antagonismos estériles, inútiles, de envidias y de me estorbas y te elimino, sino no, habría una integración. Sí, nos implicamos todos, nadie puede estorbarle al de al lado, ¿no? Pero por supuesto. No podemos descartar a ninguno, sino ver cómo salvar a la mayoría. Claro. Y cómo salvar también el mundo en el que vivimos, la tierra, cómo cuidarnos, cómo cuidar el tema del ambiente, ¿no? Exactamente, cómo pensar en cambiar ese chip, ¿no? Hablabas de Bill Gates, Gerardo, pero pues hoy en día muchos paradigmas que tenemos bien metidos en la cabeza hay que revisarlos. Y a lo mejor nos toca a cada uno de nosotros contribuir a hacer cosas diferentes, a poner un huerto en tu casa, para generar más oxígeno, a producir los propios limones que vas a consumir. No sé, se me ocurre por decir algo, pero ¿qué hemos hecho con este planeta? Claro. ¿Cómo lo tenemos? Porque los virus, bueno, son la respuesta también de el maltrato a los animales, de lo que no estamos haciendo por cuidar ese regalo tan grande que es este planeta en el que tú y yo vivimos, ¿no? Y además que es el único en el que podemos vivir. El único. Digan lo que digan hasta ahorita y quieren hacer lo que quieran hacer. Exacto, o sea, no hay posibilidad de decir, bueno, vamos nosotros, ya nos echamos ¿no? Claro, claro. Que no sería tampoco una sana solución. Así es. Deimos. Entonces, los padres de familia que nos escuchan, los maestros, los pedagogos, compañeros míos, psicólogos, psiquiatras, etcétera, pues coincidamos en ese asunto de no solamente promover y restaurar la salud, sino también en un aspecto mental y emocional, promover la autoestima. Como bien he dicho, una persona con buena autoestima tiene como visión trascender en una forma sensata, ¿por qué no?,
anónima, ¿sí? Sin escándalo, sin fama, como muchos premios Nobel. Ellos no les interesa la fama, no les interesa el dinero. A veces no quieren ir a recoger el premio, ¿no? Inclusive. Es sorprendente. ¿No? ¿Por qué? Porque yo soy un investigador de tiempo completo. Prefiero seguir descubriendo más cosas, claro, y aportar a la sociedad hasta casi anónimamente, o aunque pase yo desapercibido, ¿no? Por supuesto, yo creo que eso me parece genial, ¿no? Oye, Deimos, ¿y cómo enseñarle a nuestros, ¿no? Claro, cómo enseñarle a nuestros hijos a no buscar ese aplauso de la sociedad, sino a buscar esa contribución? Porque claro, justamente es eso, ¿no? Eso sería el enfocarlos en formar un buen líder. Claro. Y cómo cuesta trabajo a los padres de familia también no caer en eso, ¿no? Claro, ¿Qué te parece si la respondes después de la pausa? Sí, claro. Volvemos. Porque sabemos que te interesa conocernos, nuestra dirección electrónica es www.excelenciapersonal.org.mx. Bueno, antes de la pausa, Gerardo, hiciste una pregunta, si quieres repetirla para quien apenas está. ¿Cómo formar un buen líder, ¿no? ¿Cómo hacerle como padres de familia? Digo, ahorita fuera del aire te decía, Deimos, ¿qué sucede cuando a lo mejor los padres de familia no se sienten tan líderes o no han sabido ejercer ese liderazgo o no fueron instruidos, no fueron formados en él? Sí. ¿Cómo llegar a formar esos hijos para que sean hombres de bien, para que sean líderes? Sí. Porque a veces la carencia pues viene de 2, 3 generaciones o más atrás, pues simplemente, ¿no? Sí. En la adolescencia, en desarrollo normal, existe el auditorio imaginario. El adolescente, por su propio desarrollo y sus cambios físicos y la percepción que tiene del mundo, cree que todo el mundo lo está viendo, pero no es así realmente, ¿no? En ese proceso, obviamente que si le aplauden, pues se va a sentir pues mortificado, apenado, orgulloso, pero a esa edad es necesario el aplauso, es necesario los flashes, ¿no? Y ahora pues las publicaciones, ¿no? La confianza. Los likes. Por supuesto, ¿no? Claro, y entre más sean, ¿no? Por supuesto. Pero a esa edad es normal. Importantísimo para los padres de familia el hecho de que acabemos con los premios, ¿no? El premio como algo material devalúa lo afectivo. Ponderar más en esta cuestión del liderazgo, de no estar buscando el aplauso, lo que me preguntabas. Lo que te decía antes del corte, claro. De no estar buscando el reconocimiento, las luces y pues las publicaciones, ¿no? Los padres de familia tienen una enorme responsabilidad en este tema, porque finalmente lo hemos vivido nosotros en nuestro desarrollo cuando papá o mamá o abuelita o algún maestro nos reconoció, ¿no? Yo tengo en mente a mi maestro de anatomía, doctor José Luis Anaya, que estábamos en la clase de anatomía y disección, pues con cadáveres, ¿no? Nada más y nada menos. y estaba yo pues haciendo mi labor de disección, pues para los que en un futuro querían ser cirujanos. Yo sí quería, pero después ya no me gustó mucho. Pero escuché, con toda la intención lo hizo mi maestro, en paz descanse, mi maravilloso maestro Anaya, que dijo, no, Deimos tiene mucho talento y lo estoy viendo. Dice, ¡oh, qué bárbaro! Qué linda, ¿no? Flor, ¿no? Iba yo primero de medicina, ¿no? No, pero ahí saliste Pero, grande, no cabías por la puerta, bárbaro, ¿no? O sea, no había ningún premio ni ningún dinero Claro. que pudiera llenar el alma de las personas, ¿no? ¿Y cuántas veces los seres humanos necesitamos compartir o reconocer a los otros por ese buen gesto, por ese acto de bondad, Claro. por esa solidaridad, ¿no? Pero imagínate Así el es, peso ¿no? aquí, ¿no? Cuando el maestro era toda la autoridad. Claro, Toda. es Y que él te lo dijera, eminencia. wow, Un gran te líder. engrandece, ¿no? De verdad, sin ningún intento de adulación, ¿no? Que la adulación es Otra pues, cosa. es una Sí, claro. Sin que fuera falso, cochinada. pues. Exactamente, ¿no? Y entonces un buen líder está en ese tenor de no esperar el reconocimiento de los demás. No sería un buen líder. Si O él sea, está, esa no es su motivación. No. Sería de verdad falso,
sería vanidoso. Sería hueco. Volviendo Totalmente, a la pregunta de claro. Gerardo, entonces, en el caso de los hijos, y que en estos momentos Sí, creo que se nos ofrece la oportunidad de enseñarles a hacer cosas positivas sin Sí. esperar nada a cambio. Simplemente Exacto. por nutrir su alma. exacto, Punto. eso me parece fantástico. Justo ayer en un diálogo semiterapéutico, digamos, me decía una persona, es que a mí me frustra mucho, dice, cuando yo trato bien a los demás y no me dan lo mismo. No, le digo, pues vas por mal camino. Sí, si lo haces para buscar solo para eso. esperar sí. algo, no, tú trata bien a los que te nazca y de preferencia pues a todos, porque uno da lo que tiene. Ujú. Y eso puede cambiarle la vida a alguien, ¿no? Ujú. Entonces, el buen líder que desde pequeño oye de sus padres, te felicito, qué orgulloso estoy de ti, que sigan los éxitos, de manera congruente, y las cosas negativas de los hijos, hacérselas notar en un sentido positivo, no te rindas, tú puedes, vuélvelo a intentar, pues digo, ese joven está enriquecido de palabras positivas que algún día él va a poder transmitirle a los que les rodean. Es decir, le están llenando de recursos Exactamente. para él poder también pasar esos Por recursos, se vuelve una supuesto. estafeta de bien. Sí, claro, ¿no? Ujú. Entonces, de verdad, el mejor líder no es el que anda buscando el aplauso. Ujú. Eso sería un enorme vacío y hasta sería utilitario. ¿Cómo? Ujú, claro. Pues que estoy usando a mis seguidores pues para que me estén aplaudiendo y felicitando. No, Ujú. que la satisfacción suprema, sublime, consiste en que yo hice algo bueno por ellos. ¿Sí? Sí, desinteresadamente. Dejar algo Claro, positivo. sí, seguro. Yo he visto líderes buenos que en cuestión de préstamos a nivel sindical, qué enorme beneficio le han dado a muchas personas, pues porque a lo mejor era para una cirugía o para un terrenito Ujú. o para el enganche de su casa. Claro, una necesidad No. real de esa familia. Sí, ¿no? claro. Ujú. Y no en un afán de presunción, gracias a mí. Eso sería muy arrogante también, ¿no? Sí, no, simplemente siendo facilitador. Porque es su función. Exactamente, por supuesto, ¿no? Entonces, en este Ese tema sería. tan importante, qué maravilloso cuando un líder dice, a mí me han elegido, pero yo no estoy listo, no acepto el cargo. Habrá quien lo desempeñe mejor en cualquier lugar, ¿eh? Oye, qué grandeza de Hospitales, persona. por supuesto, Claro. pero qué lamentable vemos que lo pone el amiguito, y ahí se empiezan a lucir con un montón de Sonceras. de falacias. Eso, por no decir Exacto. sonceras. Sí, más práctico. Entonces, señores padres de familia, promuevan en ustedes el liderazgo e influyan positivamente en sus hijos, porque esa influencia va a permitirles a ellos influir en los demás para bien. Gracias, Deimos. Muchas gracias, Deimos, de verdad. Gracias Como a siempre, ustedes. extraordinario. Gracias por tu participación ante pues esta contingencia. De todas maneras pueden contactar al doctor Deimos Aguilar. Mucha gente lo hace a través de su teléfono o te dejan comentarios aquí. Así es. ¿Y tu ¿Cuál teléfono es? cuál es? El móvil es el 55 19 36 9132. Gracias, doctor Deimos Aguilar. A ustedes. El teléfono en oficinas de excelencia personal 5682-7500 Antes con el 55. y ponemos en la descripción para quien nos siguen por redes sociales el WhatsApp. Quien quiera contactarnos por esa vía, con mucho gusto los atendemos. Y recuerden que tenemos envíos a domicilio de los complementos y todo lo que manejamos para fortalecer las defensas y todo lo que ustedes puedan requerir. Gracias a todos por seguirnos en el programa de hoy. Gracias a ti por escucharnos atentamente y por tus comentarios. A nuestro equipo de producción y los dejamos con los productores aquí en Radio Centro. Hasta mañana. Excelencia personal. Te esperamos mañana a las 2 de la tarde para continuar creciendo en familia con Nelly y Gerardo Canseco. Excelencia personal es una producción de Calidad en tu Vida.